Nació en la Ciudad de México en 1961. Se tituló de ingeniero civil. En Israel practicó karate en el ejército. En 1997 funda Márquez Dojo. Ha graduado a 797 cintas negras. Tiene 47 años dando clase. Sus hijas, su mayor orgullo. Ha viajado 7 veces a Japón. Ha realizado grandes exhibiciones. Competidor de kata y combate. Tenemos con nosotros al sensei Arturo Márquez. ¿Cómo estás, sensei? Muy bien, Pati, buenas noches, muchas gracias. ¿Dónde naciste, profe? Yo nací en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1961. ¿Nos puedes contar un poco de tu infancia? Yo recuerdo que tuve una infancia pues muy feliz porque vivía en un lugar donde la casa tenía un jardín muy grande y que de hecho fue el que me inspiró para después mi vocación de ingeniero civil, pues ahí hacía mis primeros experimentos de puentes y de presas y de carreteras. ¿Eras travieso, profe? Sí, la verdad sí me gustaba hacer travesuras y bueno, algunas travesuras eran bastante divertidas, pero de lo que yo recuerdo no eran travesuras en mala onda, inocentes, por decirlo de una forma, pero sí era yo bastante inquieto. El sensei Arturo Márquez es mi hermano. Cuando yo era pequeña, él tenía muchísima paciencia para jugar, para enseñarme cosas, para protegerme, para conducirme, cosa que le agradezco. Él es una persona, es un hombre en extremo ordenado, metódico, limpio, puntual. Como sensei, pues a veces podría uno pensar que es muy estricto, tiene un carácter fuerte, que combina con un excelente sentido del humor. Lo que yo admiro de él, siempre cumple lo que se pone como meta. Y también el tipo de papá en el que se convirtió, es un papá protector, amoroso, trabaja mucho y que siempre le ha dado a sus hijas lo mejor de él. ¿Quién de tus hermanos era tu cómplice? Como me llevan 6 años, ellos realmente hacían sus ondas. Después conviví un poquito con David, pero fue con el que más hacíamos travesuras y como que convivíamos un poquito más y éramos cómplices de esas travesuras. ¿Eres casado, profe? Sí, tengo 3 hijas, unas gemelas de 22 años y la mayor que les lleva 11 meses, de 23. Entonces son prácticamente como si fueran triatas. Oye, ¿y a tu esposa la conociste en el karate? No, bueno, más o menos sabía que era karateca, pero no, nunca me había visto en acción. Nos comprometimos, ese día hice una exhibición y la invité a ella y a sus papás. De hecho, saliendo de esa exhibición en el sur de Tecamachalco, nos fuimos a cenar y fue cuando les dijimos a sus papás nuestra intención de casarnos. Entonces, ella no pertenecía al mundo del karate. Ya después que nos casamos, empezó a practicar karate. Y al igual que mis hijas, pues llegaron a cinta negra en las 4. Hola Arturo, muchísimas felicidades por este 25 aniversario de Márquez Dojo Karate Do. Me siento muy orgullosa de ser testiga del gran legado que has dejado en tantos alumnos y en tu familia. Eso incluye a mis hijas. También me siento orgullosa por haber colaborado como profesora, como alumna, cinta negra. Y la verdad es que estoy muy contenta por este logro que has llegado y todos los que te queremos estamos celebrando este gran momento. ¡Felicidades! ¿Qué es lo que le admiras a tu esposa? Tener 3 hijos o hijas en un año es una odisea. Cuando Paulina cumplió un año, ya teníamos a Ali y a Dani, entonces teníamos prácticamente 3 bebés. Fueron noches interminables de no dormir y parece como que latinaban cuando yo tenía un torneo o un examen, se enfermaban la noche anterior, entonces ya llegaba yo al torneo, al examen como caballo lechero, ya no podía ni con mi alma. Pues realmente sacar adelante 3 bebés sí se necesita paciencia. Los niños, como somos un poquito más dóciles, con un pantalón podemos estar todo el año, pero las niñas no, ya sabes, quieren su vestidito y el moño y demás. Yo ayudé cuando yo vi que ya se estaba volviendo
un poquito loquita. Dije, bueno, cuando cumplieron 2 años, las metí al Gymboree e inclusive le diera ánimos a estudiar otra carrera. Ella estudió administración de empresas, pero siempre quiso ser psicóloga. Entonces cuando me dijo, oye, ¿me apoyas para que estudie? Dije, bueno, yo tengo entendido que para ser psicólogo necesitas 2 cosas y tú ya tienes una, que está medio loquito, entonces lo demás es prepararte y estudiar. Como te comentaba, ella se inició en el karate hasta que nos casamos, entonces sí me ayudó bastante en que de repente le hablaba y digo, ¿sabes qué? Vete a la escuela de allá porque no llegó el maestro. Y ahí va con las 3 chamacas, se iba a cubrirme en las clases. Y normalmente la mandaba a algunos kinders con niños chiquitos, que eso también a ella le gusta mucho. Felicidades por estos 25 años, estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado con Márquez Dojo y vamos por mucho más. Oye, profe, ¿y para ti qué ha significado ser papá? Bueno, para mí significó todo. Yo entré a los partos y desde el momento que sacaron a Paulina y que yo vi cómo la sacaron y la cargué, en ese momento cambió por completo el panorama de mi vida. Sabía la responsabilidad. Antes pues andaba yo de fiesta, andaba por aquí, por allá, como cualquier joven, pero después de ver y tener ese pedacito de carne que sabes que es única y exclusivamente tu responsabilidad, pues para mí cambió totalmente mi concepto y mis proyectos. Sabía desde ese momento, todos mis esfuerzos tenían que ser para ese ser y no solamente los esfuerzos económicos para mantenerle lo que requiere un bebé. Al principio sí me costó un poquito de trabajo, pero Dios a los 11 meses nos mandó 2 más. Me tocó casi dar pecho, ¿no? Bañabas a una y luego a la otra y luego a la otra, cambiar a un bebé y todo eso, o que te vomitaran. Ahí, pues ya, ahora sí que tuve que perder el asco. Ya desde Paulina, mi mujer, como fue cesárea, pues estaba la pobrecita noqueada, y entonces yo le di su fórmula y la cambié y nadie me dijo cómo. Yo la bañé y después ya cuando eran un poco más grandecitas me las metí a la regadera. Entonces todo eso la verdad yo lo disfruté mucho. Ahora como adultas también las disfruto mucho. Sin duda equivocarme, lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, ser papá. Pa, muchísimas felicidades por ya 25 años de Márquez Dojo, pero no son solo 25 años, sino que todo esto refleja toda una trayectoria que llevas totalmente admirable, no solo admirable como sensei, sino como papá y como ser humano. Eres una persona que admiro muchísimo y estoy súper orgullosa de ti. Te mereces esto y mucho más y me hace muy feliz poder ser parte de todos tus logros y de poder acompañarte en este proceso. Muchísimas felicidades y te quiero muchísimo. Muchas personas me decían, oye, ¿no quieres buscar un hombre? Yo, mira, con mis 3 mujeres que tengo de hijas, soy totalmente feliz. Pa, muchísimas felicidades por estos 25 años de Márquez Dojo, que no solo son 25 años de haberla fundado, sino que son 25 años de haber sido y ser una gran fuente de inspiración para todos tus estudiantes, pero también para tu familia. Estoy muy orgullosa de que seas mi papá y muy contenta por todos tus logros. Muchas felicidades. ¿Por qué estudias la carrera de ingeniero civil? A mí me entretenía mucho con las ramitas hacer puentes y hacía un túnel por abajo y luego hacía presas donde ponía la tierra y luego echaba agua. Creo que tuve muy claro desde que era chiquito que quería ser o ingeniero o en este caso arquitecto. Cuáles eran las diferencias entre un arquitecto y un ingeniero fue cuando decidí ser ingeniero civil. Yo, como le digo a algunos alumnos cuando me dicen que ya no van a poder asistir a las clases porque entraron a la prepa o a la universidad y demás, yo les digo, todo es cuestión de orden. Yo en esa época no tenía carro, me iba en el metro o en el trolebús a CU. Desde las 6 de la mañana que yo salía, tomaba clase de 7 a 1, comía lo que podía de camino y a las 3:30 empezaba mis clases y salía a las 9. O sea, entonces no me digan que no se puede combinar la universidad o la prepa, porque ustedes vienen a clase 1 hora. Yo estaba dando clases, antes dábamos hasta 6 clases seguidas. La clase duraba 1 hora y media,
pero también mi papá nos decía, o sea, a descansar cuando se mueran. Realmente ahorita trabajen y ya cuando se muere se cuesta y se duerme todo lo que quiera, ¿no? Profe, tú vienes de la vieja escuela. ¿Qué es lo que tú has hecho para actualizarte? Yo tuve como que una mala experiencia cuando era chiquito en las clases de judo. Por eso es que decidí cambiar todo el sistema de enseñanza. No era nada pedagógico, no estaba enfocada en niños, sino que era para adultos. Ahora sabemos perfectamente bien que no le puede enseñar lo mismo a un niño de 3 años que a uno de 7, que a un adolescente, que a un adulto. O sea, yo voy a tratar de, no por imposición, que se aprendan las cosas, sino por convicción. Porque cuando alguien aprende algo por convicción, se queda para toda la vida. Cuando alguien aprende algo por imposición, en el momento que se puede liberar, pasitas, ¿para qué te quiero? Y antes, pues sí, el sistema era muy al estilo japonés, pero hay una pequeña gran diferencia, que los japoneses y los mexicanos tenemos una idiosincrasia totalmente diferente. Y los mexicanos estamos acostumbrados a metas cortas, y por eso mi papá implementó las cintas de varios colores, porque entonces, como mexicano, vas alcanzando metas y entonces te da aliciente para seguir. Porque en Japón nada más había blanca, café y negra. En cambio, si dices, pues mira, en 6 meses vas a ser morada, y luego amarilla, y luego naranja. Entonces, poco a poquito se lo vas dosificando y entonces logras el mismo objetivo, aunque sean las mismas catas o muy semejantes, la manera de experimentarlo y de hacerlo es muy a la mexicana. Entonces, es cambiar todos esos paradigmas de que tienes que quedarte en Senku Tsudachi 1 hora y nada más haciendo sukis y no te muevas y el maestro se va y tú tienes que seguir haciéndolo. Aquí, en la primera que se voltea el maestro, te levantas y ya no haces nada, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos tienen que estar viendo y presionando para que hagamos las cosas. Entonces, sí, cambiar toda esa vieja escuela hizo que el karate fuera más atractivo para los mexicanos y también para los jóvenes y niños. La pirámide se invirtió. Lo que más practican son niños, damas, un porcentaje muy pequeñito practican los adultos. Se hizo más lúdico, didáctico, más pedagógico, y entonces los niños lo agarran pues como si fuera un juego y algo atractivo, y cuando ya están enganchados ya pasa un tiempo y ya no hay tanta deserción. En una palabra, descríbeme karate. Es mi vida. Tú eres hijo del profesor Antonio Márquez López. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio? Trabajara en lo que yo quisiera y amara. Yo tuve la disyuntiva, digamos, de que cuando terminé mi carrera, ¿qué hago? Soy ingeniero, soy karateca, y fue cuando yo dije, yo amo el karate y siempre he vivido del karate, me gusta y también disfruto mi profesión, pero yo decidí tomarla como un segundo plano, la ingeniería. Mi papá decía, si tú amas lo que haces, hasta te pagan. Y es la verdad, estás dando clases y fluyes, la consecuencia que los alumnos pagan. Cuando los alumnos no pagan, es como un foco rojo para que veas algo estás haciendo tú mal. Pero cuando los alumnos están felices, no tienes que estar cobrándoles. Oiga, págueme. Claro que como en todas las escuelas siempre hay 2 o 3 mañosos que no pagan y eso hay que cobrarles, pero la mayoría van y pagan. Y para mí, ese es el principal termómetro. El profesor, ¿cómo te demostraba su cariño? Como era de otras generaciones, en donde no era muy bien visto, tanto apapacho, ni a veces ni con las niñas. Entonces, pues, con los niños era más esa barrera, ¿no? Se ponía siempre su papel de sensei, de maestro, y era casi de 24 por 24, ¿no? En ese aspecto era muy difícil de que externara sus sentimientos. Ya cuando estabas muy en confianza y demás, sí, como que de repente abría un poquito la ventana. Ya hasta más grandes, saludarnos de beso, es difícil abrirte tanto, pues también tienes que
enseñarle a tus hijos pues, que eres vulnerable también. A diferencia de papá, fue lo que aprendí y me lo enseñaron mis hijas. La relación niña-papá es, y hasta la fecha, es muy bonita, ¿no? O sea, saben que pueden confiar en mí y que me tienen para todo, pero saben que también soy, y les digo con mucho cariño, acuérdate, yo también tengo mi corazoncito y también, también siento, ¿no? O sea, porque mucha gente de veras cree que por ser karateca no te duele o no tienes, sentimientos. Yo recuerdo un caso muy importante de un niño que su papá le decía mucho que los niños no lloraban. No, perdón, pero los niños también lloramos. Hazle como las tortugas. Si de repente en un torneo te pegan, tú nada más pides tiempo, te volteas y ya sales como si nada. Yo digo, es tan importante enseñarles a los niños que también pueden llorar. Entonces digo, no, los karatecas podemos romper hielos, podemos hacer combate, podemos hacer todo, pero también podemos llorar. Pero sí como que el estigma de ser sensei, mucha gente cree que eres imbatible y los niños llegan y te dan unos trancadas para ver. Digo, no, pues sí me dolió. O sea, no quiere decir que por ser maestro no te duela, ¿no? El demostrar los sentimientos, a mi papá sí le costaba mucho trabajo. Ya más de grande mi papá lo entendió, porque pues todos crecimos, empezó a tener nietos, bisnietos, y entonces ahí algunos nietos no entendían que él era el sensei y el gran máster, y se la aventaba y decía, entonces como que ya eso al final lo hizo que sí abriera más sus sentimientos. ¿Cómo haces tu transición de Okinawa a Dojo Márquez? Cuando me propone mi papá que como socios abramos la escuela en Tecamachalco, la verdad es que nunca he iniciado un negocio con mi papá. Y entonces me cambio a Tecamachalco. México es tan grande que son como varias ciudades y son muy diferentes. La gente del sur a la gente del norte es diferente. En la gente de Tecamachalco yo no había tenido esa oportunidad de conocerla y pues es gente diferente en el sentido de que pues, la mayoría llegaba con su chofer, a veces los papás no los conocía, pues iba la nana, iba eso, y niños que estaban acostumbrados a mandar y a tu chofer le gritas, pero a mí no. Entonces sí eran cosas así medio difíciles. Los eventos, que la mayoría eran en el sur, en el Encuentro de la Barrera, o los exámenes ahí en la avenida Coyoacán, a mi gente le costaba trabajo. O sea, yo le decía, vamos al torneo, yo muy emocionado, a la Ciudad de México, aquí, no, pues es que nos vamos a ir a esquiar y vamos. A diferencia, por ejemplo, de la Condesa, que yo en la Condesa, que nos vamos a Ixtapa, ¡wow! Íbamos 40 todos, porque eran felices a todas las actividades aparte del torneo. Y aquí, por ejemplo, yo decía, vamos a ir al Ixtapa y todo eso. No puedo, voy a ir aquí, voy allá. Ya después entendía yo que para ellos ir a Ixtapa era como ir a Cuernavaca, o sea, en cualquier momento, ¿no? Ese era un choque un poquito difícil de entender. Si yo me costó trabajo entenderlo, algunos compañeros tampoco lo entendían. Empecé a perder alumnos yo por algunos tratos en torneos. Cuando empecé a perder alumnos en exámenes, algo no está bien. Entonces fue cuando hablé yo con mi papá, me dijo que si quería yo, pues podía independizarme. Me dijo, mira, me empieza a causar problemas con otros maestros que tú no vayas o no lleves gente a X eventos y menos cuando eran, por ejemplo, en el Oceanía o en lugares así, la gente de por acá pues ni siquiera sabía que existía, ¿no? Y entonces por eso lo pactamos, dijimos, ¿por qué no? Me independizo yo y yo hago mis eventos en Tecamachalco. La diferencia es que sí cambié la manera de hacer exámenes y la manera de hacer torneos, porque el torneo puede ser una ganancia puntual de un solo día. En cambio, una mensualidad pues es por mucho tiempo. Si yo hago el torneo como yo lo sé hacer y lo he hecho así ya desde hace 25 años, me deja alumnos. Los exámenes, a lo mejor no tanto como un torneo, reafirmo los que tengo y a veces 1 o 2 se inscriben por cuestión de examen. En la exhibición que acabamos de hacer del 25 aniversario, me dejó 5 inscripciones. Entonces, aunque yo invierto y me cuesta el evento, y si se inscriben algunos, para mí eso es realmente un éxito. Son diferentes
Méxicos, diferentes necesidades. A tu gente le das lo que necesita y lo que pide, está bien. En otras zonas será otra cosa. Hay puntos de coincidencia en donde los puedes reunir bajo ciertas condiciones, dependiendo mucho de la zona en que te encuentres. Entonces, eso fue la principal causa de hacer esa pequeña decisión. Y yo recuerdo que también mi papá me comentó y me dijo, está bien, porque él me dijo, yo he cometido errores con gente de aquí de Coyoacán, que lo forcé a hacer combate, por ejemplo, y se retiró. Y si yo no lo hubiera forzado a hacer combate, decirle que no, esa persona hubiera sido un excelente karateca y a lo mejor él no se hubiera hecho kata. Y la vieja guardia sí era mucho de que si no eres combate, no eres karateca. Y eso también cambió ya ese paradigma. La esencia del karate no es el combate. La esencia del karate es la kata. Entonces, si tú eres un excelente competidor de kata, puedes ser un excelente competidor de combate, pero al contrario no funciona. En Japón, hace muchos años, los jóvenes ya no quisieron practicar karate. Por eso, ya no les gustaba que les pegaran de combate verdadero y a matar. Optaron videojuegos o por golf. Si los senseis de allá hubieran captado eso, tendrían más alumnos. Desafortunadamente en Japón ya no hay, como aquí en México, escuelas así, o son contadas las escuelas privadas de karate. El karate ya está en universidades o en centros deportivos más grandes. Aquí en México, como todavía sigue siendo novedad, hay zonas donde no estaba y es un boom el karate. Bueno, entonces tenemos que ver qué podemos copiarles, la disciplina a la mexicana, porque si no, vas a quedarte con 3 alumnos, ¿no? Que les guste eso. Y pues con 3 alumnos no sobrevive un dojo. En una sola palabra, sensei. Guía. Lealtad. La clave para el éxito. Alumno. Materia prima dispuesta para que la formes. 2 cosas que admiras de ti. La constancia, la tenacidad, cayendo a veces en el extremo de perfección, pero bueno, eso es algo que me ha hecho salir adelante. ¿Alguna vez has soñado algo que se ha hecho realidad? Pues sí, gracias a Dios, desde chiquito soñé ser ingeniero o algo parecido, que yo decía que era arquitecto, y se cumplió. Y también, no sé por qué, pero también uno de mis sueños era ser padre, y bueno, yo empezaba a tener 2 hijos y tuve 3. Unas venían pegadas. ¿Has tenido amigos verdaderos en el karate? Sí, yo no los considero amigos, sino que yo les digo que son mis hermanos del alma, porque tenemos algo en común. Apasiona y amamos el karate. Entonces, derivado de ese lazo que nos une, hemos tenido muchas vivencias, hemos compartido muchas cosas, han demostrado y he tratado de demostrar que me interesan las personas y hemos alimentado esa hermandad. ¿A qué le temes? Yo le temo disminuir mis capacidades físicas. Estoy consciente que con la edad, pues cada vez cuesta más trabajo hacer una patada alta, conservarte en una posición, y que a veces por amor propio lo haces, pero te cobra la factura. O sea, a veces yo por amor propio me pongo a competir como antes contra toda la fila de alumnos, y ya cuando termino me tardo en recuperar a lo mejor todo el fin de semana. Antes en 2 horas ya estabas como nuevo, ¿no? Pero te digo, son de las cuestiones que tienes que ir adecuándote a tu edad y a tu nueva realidad. Es cosa de irlo aceptando y adecuando a las condiciones que tienes actualmente. De los seminarios que has ido, ¿cuál es el que más te ha gustado? El que más huella me ha dejado fue uno que hicimos a Guadalajara, y que tocó después escalar una montaña de microondas. Esa experiencia de tenerse que parar a las 5 de la mañana, bañarse con agua fría, tener muchas carencias, subir la montaña. Ahí realmente demostramos de qué estábamos hechos. Todos los que estuvimos ahí coincidimos en que nos marcó no nada más a mí, y lo recordamos como si lo hubiéramos vivido ayer, siendo que ese seminario fue hace casi 35 o 40 años. Recuerdo el profesor Maya de Toluca en la montaña, que parecía una montañita muy fácil, que veías ahí el microondas, y lo que pensamos que íbamos a subir en 6 horas, a la mayoría se nos hizo noche. Y recuerdo que nos encontramos al profesor Maya desorientado, porque pierdes esa, como subías, bajabas, tú ya no sabías si ibas para adelante, ibas para atrás, y otras personas que se habían quedado sin agua. Entonces te digo,
cuestiones de supervivencia pudieron haber sido de consecuencias realmente fuertes, hasta de muerte, porque ahí es donde realmente conoces a los amigos y conoces de qué estás hecho tú mismo. Solamente cuando el cuerpo se expone a condiciones extremas, realmente es cuando ves de qué estás hecho. Sí, esos seminarios de Guadalajara estaban tremendos. Inolvidables. Y el profesor Flores, que también nos ponía a correr, a bailar, a saltar, y nada más media hora para comer y otra vez entrenar. Y bueno, todos lo sufrimos, pero lo cumplimos. Nadie se rajó. Oye, profe, cuando tú competías, ¿cuál era tu kata favorita? Hasta antes de negra, la kata de Yokuyondan la hice por muchos años, porque yo estaba convencido que esa kata la habían hecho para mí. Ya después que pasé yo a cinta negra, la cambié por Kanku Shodan. Entonces ahora ya estoy optando por katas que también son muy bonitas, como Suparimpal, Ururunfa, que no tienen ni saltos tan grandes, ni patadas tan seguidas. Y espero no tener que llegar a alguna otra diferente, porque ya nada más la mecanización y entonces sí ya la volamos, ¿no? En una kata tú debes de proyectar lo que estás haciendo y entonces haces sentir al espectador, lo haces vibrar. ¿Con quién llegaste a competir en combate? De todos los combates más fuertes que yo recuerde, Amador, Pedrito, Piña, de la Villa, Eduardo Castro, Luque, que en paz descanse. Con el profesor Monroy me tocó competir con Jorge Sánchez, que fue el primero que hizo full contact con Isaías Dueñas. Entonces entrenábamos Tony, Toño, un servidor, porque en esa época pues yo era prácticamente niño, tenía 15, 16 años, pues me aguantaban los fregadazos. Con el profesor Galina, que en paz descanse, con el profesor Cabrales. ¿Cuál ha sido el logro más grande que has tenido en el karate? Es haber sido aceptado en la escuela del profesor Uehara en Okinawa. Invité a mi papá porque había conseguido yo por medio de un alumno que tenía ese contacto, que nos iban a aceptar en Naha, ahí en la escuela de Uehara Dojo, y realmente fuimos los primeros mexicanos que entramos a Okinawa y que fuimos ahí a Naha a practicar. Entonces para mí la verdad ese fue o ha sido uno de los principales logros como karateca, ese viaje a Japón. Y a pesar de que llevábamos todas las cartas para ingresar y demás, el primer requisito me pasaron a mí y me dijeron, a ver, haz una kata. Entonces dije, vamos, me aventé yo primero, recuerdo perfectamente, Kanku Shodan, y me acuerdo que le eché toda la carne al asador, terminé ya casi sin aliento. Muy bien, otra. Y bueno, dije, no, y ya con el Kanku Shodan ya había echado yo medio bofe. Dije, bueno, pues voy a hacer una un poco más tranquilita. Hice un su, bien, otra. Híjole, no, ya, no voy a hacer. Hice, me acuerdo, creo que Basaidai, porque ya no me daba el aire, ya tenía yo la lengua pegada. Afortunadamente, cuando terminé Basaidai, entonces hasta ese momento salió Uehara-san, y entonces ya, good, ya nos dijo, ahora sí pueden pasar los alumnos al tatami, porque antes todos tenían que estar afuera. El único que podía pasar al dojo o al tatami era yo. Si yo la regaba, nos echaban para afuera. Gracias a Dios les gustó y entonces ya pudimos pasar y por medio del traductor nos dijo que le daba mucho gusto como unos mexicanos que estábamos a 17,000 kilómetros hiciéramos karate como ellos lo hacían, porque precisamente el estilo de Uehara Dojo es el estilo Okinawa-te, que para algunos se conoce como Shuri-te, y es el estilo que mi papá trajo a México y el que practicamos, que realmente es lo que practicaba también Funakoshi. Él era un escritor, y entonces su seudónimo era Shoto, y entonces todos decían, vamos a Shotokan, por eso es tan parecida a lo que hacemos también nosotros. ¿Café, té o chocolate? Té. ¿Libro favorito? Me acabo de echar un libro que se llama El secreto de Adán, porque me gustan mucho las cuestiones así de místicas y de Egipto y demás. Aparte de que me eché todos los de Lobsang Rampa, que también son enfocados al Tíbet. Me eché toda la trilogía de ángeles y demonios y del Santo Grial y demás.
más que nada así de novelas, ese es el que me ha recientemente gustado. ¿Qué rasgo de tu personalidad has cambiado con el tiempo? Mi carácter era muy explosivo, demasiado, a base de algunos golpes. Entendí que no todas las personas tienen el ritmo que tú llevas de vida, ni que todos quieren hacer las cosas puntuales y bien y demás. Eso es lo que me causaba ser tan explosivo, ¿no? Porque no entendía por qué, si se podía hacer bien, alguien lo dejaba a la mitad. Entonces, y también mis hijas me ayudaron a moderar eso, ¿no? Porque pues ellas cuando eran chiquitas, ellas niñas, y de repente yo echaba un grito, se ponían a llorar, y entonces así, eso sí como que me llegaba muy como flechazo al corazón. Entonces pues sí me hizo como que bajarle 3 rayitas. ¿Qué te ha faltado por aprender como maestro? Para aprender, diario aprendes algo nuevo, ¿no? Yo, cuando antes era más joven, yo pensé que ya era buen maestro, pero a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que cada día un alumno, y sobre todo los niños, te enseñan algo diferente. Y yo creo que nunca terminas de aprender a enseñar y a ser maestro. Entonces me falta mucho todavía. ¿Cuál es la pregunta más rara que te ha hecho un alumno? ¿Y tú cómo te vas a salir del karate o qué? Es difícil entender, o más bien explicarle a un niño. Tú naces en el karate, y pues yo creo que mi último suspiro va a ser haciendo karate. Entonces sí, se me hizo muy raro eso. ¿Tus alumnos cómo te ven? No nada más como un maestro de karate que les enseña a hacer patadas o hacer katas o hacer combate, sino por eso cuando me preguntaste una palabra que era sensei, es como un guía, y tengo la satisfacción de que algunos que ya por algunas circunstancias no pueden practicar karate, cuando tienen una decisión importante para ellos en su vida, van a consultarme. Entonces eso me da mucha satisfacción, porque veo que algo les dejé en su vida. O sea, sembré una semilla y se hizo un vínculo. Es lo que es un tutor. No soy su padre biológico, que algunos los conozco desde que eran chiquititos, y ahora ya inclusive me llevan a sus hijos. Ese respeto y esa sensación de admiración se siente. Eso es lo que más satisfacción me da a mí. ¿Cuáles son las 3 cosas que le pedirías a la vida? Pues le pediría salud, le pediría entendimiento para entender algunas cosas que es difícil entender, y le pediría a lo mejor más tiempo. Conforme avanzas, te das cuenta que son tantas cosas que puedes aprender, y que realmente nuestro paso por esta etapa de nuestra vida es tan fugaz que a veces sí quisieras más tiempo, pues para poder vivir muchas más cosas. ¿Quién es tu artista marcial favorito? Para mí es Bruce Lee, que era un karateca hecho y derecho. ¿Has perdido en algún momento el suelo, profe? Sí, te digo, cuando yo era joven, pensaba que ya era yo el mejor karateca y podía golpear a todo el mundo y demás. Entonces te das cuenta conforme pasa el tiempo que pues eso es como la espuma. O sea, si no pones los pies en la tierra, así como la espuma, pues, se va. ¿En algún momento te has equivocado como maestro? Sí, me he equivocado. En esta etapa, pues yo creo que ya no tanto, pero recuerdo etapas de cuando yo era más joven, porque empecé a ayudar a dar clase a los 13 años. De hecho, me quedé en una escuela como titular a los 16. Entonces, pues, dada tu juventud, crees que sabes todo. Reconozco que eché a perder a algunos alumnos porque les exigía cosas que ellos no iban a poder hacer, y lo único que hice fue pues retirarlos del karate. Entonces eso sí me arrepiento de haber no tenido esa visión, y que desafortunadamente pues solamente el tiempo y la edad pues te dan esa sabiduría. En una sola palabra: amor. Vida. Disfrutarla. Muerte. Aceptar. Profe, me dio mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Te mando un fuerte abrazo. ¿Y cómo te gustaría terminar el programa? Felicitándote, porque no había tenido el gusto de tener una plática tan amena contigo. De hecho, habíamos intercambiado pues muy poco
una conversación. Te felicito por tu profesionalismo, que ama lo que está haciendo. Me gusta cuando la gente hace las cosas con pasión y tú se ve que eres una persona que la haces con pasión y me da mucho gusto que haya personas así como tú que hacen las cosas bien. Pues muchísimas gracias, profe. Gracias por esas palabras. La verdad, sí, no habíamos tenido la oportunidad de entablar una plática. Era de siempre, hola, adiós, buenos días, buenas tardes, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar y me dio mucho gusto. La verdad fue una plática muy, muy interesante. Tienes mucho que decir todavía y espero que haya una segunda parte. Claro que sí. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo. Gracias, profe. Nos vemos. Bye.